Bueno, este es nuestro segundo video de explicación de DFD. Eh, Ahora se va a explicar la parte del manejo de la herramienta DFD para crear algoritmos a partir de la creación de nuestros algoritmos o ejercicios que se planteen en la solución de problemas. ¿Listo? Es importante que identifiquemos esta parte de nuestro documento en la cual debemos expresar, utilizar la representación de los resultados. ¿Listo? Y importante identificar todos los símbolos para leer, representar los factores de decisión, los símbolos utilizados para marcar el inicio y el final del programa. ¿Listo? Ahora, eh, el programa corre sobre dispositivos, sobre el operativo Windows, aunque en este caso, si se dan cuenta, en este caso estamos trabajando con el sistema operativo Mac OS X. Entonces, en este voy a hacer la demostración cómo correr DFD. Pueden hacerlo a través de una máquina virtual que ustedes creen, o yo trabajo con una herramienta que se llama Wine para poder ejecutar, digamos, estos programas en .exe que solo están para Windows. ¿Listo? A continuación les voy a mostrar. Entonces el programa se llama Wine Bottle. Tú lo corres, él inicializa. Una vez inicializado, vamos al apartado que dice avanzado. En Select File seleccionamos, damos clic aquí para seleccionar el ejecutable. En este caso es DFD. Listo, le damos Open y en este caso le damos Instalar. Él nos dará como crear un temporal del programa, le damos que reemplace y ejecutamos. Listo. Listo. Mientras genera nuestro ejecutable, pues vamos identificando entonces los que les decía. Los factores de decisión, el símbolo utilizado para imprimir resultados. En DFD cambian un poco. Digamos el factor de decisión es así, pero el símbolo utilizado para introducir los datos de entrada es diferente. Pero ya ahorita vamos a ver cómo funcionan. Los de inicio y fin son representados por el círculo. Entonces ya a continuación vamos a verlos cómo funciona. Vamos a hacer dos ejercicios que están propuestos en la guía de aprendizaje que ustedes tienen para que identifiquen cómo se introduce un carácter, cómo se introducen variables. ¿Listo? Bueno, entonces a continuación les voy a explicar el manejo de la herramienta DFD. Entonces DFD, su menú de herramientas en el archivo, edición, objeto, ver, ejecución, en este caso en Zoom voy a agrandarlo un poco más. Entonces vamos a agrandarlo. Acá, ver, zoom, ver, zoom, ver, zoom. Listo. Depuración para ejecutar el programa, opciones, ayuda al contenido para abrir, listo, algún DFD que ya hayamos creado para ejecutarlo, listo, y para aumentar o disminuir, listo. Las herramientas de asignación de variables, el ciclo mientras, el ciclo for, los factores de decisión, el factor de lectura y para introducir datos o impresión, listo, de salida. Ya tenemos inicio y fin. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que se llama determinar si un número es positivo o negativo. Ese es nuestro ejercicio. Entonces, ya tenemos una decisión o un factor, un if else, o sea, es determinar si es positivo o negativo. ¿Cómo lo determinamos? Si es mayor que 0, es positivo, si es mayor que 0, es negativo. ¿Listo? Entonces, de esa forma, vamos a definir el valor. ¿Listo? Listo, entonces vamos a hacerlo a continuación. Entonces, primero vamos a definir nuestro valor de entrada o lectura que va a ser número. ¿Listo? La variable que vamos a utilizar. En este caso va a ser num. ¿Listo? Voy a llamar mi variable num. Listo.
Listo. Entonces, listo, ya tenemos nuestra variable. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el factor de decisión. ¿Cuál sería el factor de decisión? Pues vamos a tomar el objeto de factor de decisión y le vamos a decir, entonces, si es verdadera la condición, entonces le vamos a decir número es mayor que 0, mayor que 0, entonces si el número es mayor que 0 va a ser positivo, entonces va a decirle sí y nos va a imprimir un dato. ¿Cómo imprimimos datos? Con este factor de salida. Entonces le damos clic en salida, nos acercamos, le damos acá este y quiero imprimir si también imprime si el valor es negativo. Entonces, para imprimir datos puedo poner solo la variable, en este caso no, listo. Acá me equivoqué, es num, no es número, listo, num, listo. Y acá me imprime si es negativo, positivo y no. Listo. Ahí ya ingresé. ¿Listo? Entonces yo puedo correr mi programa. Entonces le digo de puro. Valor a ingresar. Si yo ingreso 3, la salida va a ser 3. ¿Sí? Pero ¿cómo le digo? Para que esté más interesante. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces acá le vamos a decir el número ingresado es positivo. ¿Listo? En comillas sencilla. ¿Listo? Y acá le digo, el número ingresado, igual comilla sencilla, el número ingresado es negativo. ¿Listo? El número ingresado es negativo. Listo. Y listo. Listo. Entonces, acá se trabaja con comillas sencillas. Entonces, el número ingresado es negativo. Listo. Listo. Entonces, corro mi programa y le voy a decir menos 3. Si yo le doy menos 3, él me debe decir que mi valor, mi número ingresado es negativo, de 50. ¿Listo? ¿Cómo hago? La idea es siempre hacer interactuar a nuestro usuario. Entonces, le mandaría un dato de entrada. Entonces, ¿qué le digo a mi usuario? Entonces le doy primero un saludo de bienvenida. Bienvenido, usuario. Ingrese su valor. ¿Listo? Entonces yo le doy correr y él me va a decir, bienvenido usuario, ingrese su valor. Yo le doy continuar y le digo 4. Si ingreso 4 debe ser positivo la respuesta. Su número ingresado es positivo. ¿Listo? Entonces, ese es el manejo de la herramienta. Se den cuenta que fue muy fácil. Se determinó el factor de decisión, se definió a través de unas estructuras de operaciones selectivas. Recordemos mayor, igual que, igual o diferente a, mayor igual a, menor igual a. ¿Listo? Esas son las estructuras, las operaciones selectivas que estábamos viendo en el primer video. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a trabajar
toda esta parte es importante que tengamos presente las operaciones aritméticas, o sea, hay que tener en cuenta las jerarquías si vamos a hacer operaciones aritméticas, tener muy en cuenta las operaciones selectivas, ¿sí? Sí, muy importante les presente para saber los factores de decisión, ¿listo? Ahora vamos a hacer otro ejercicio para que nos vayamos afianzando con la herramienta, ¿listo? Para guardar, ustedes le dicen archivo, guardar como, y ustedes le ponen el nombre. En este caso le va a poner ejercicio 1, ¿listo? Va a crear un directorio, le va a decir ejemplos, ¿listo? Y acá lo guardo, ¿listo? Voy a crear uno nuevo, ¿listo? Le di nuevo y me inicializó inicio y cero. ¿Listo? Bueno. Entonces a continuación vamos a hacer otro ejercicio de la guía. Será el último, lo vamos a hacer para poder identificar con el manejo de las herramientas, cómo funciona, factores de decisión. Acá vamos a hacer un operador de conjunción para que identifiquemos cómo se aplican también estos operadores. ¿Listo? Bueno, bueno, esto. Entonces, nuestro ejercicio nos dice ¿qué nos dice nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio nos dice dado un carácter, determinar si es vocal. ¿Listo? Acá muchas veces cuando estamos aprendiendo el manejo de la herramienta, no identificamos cuando es un carácter tipo alfanumérico o número. ¿Listo? Entonces, este es un tipo carácter. ¿Listo? Entonces, siempre los caracteres deben ser introducidos entre comillas sencillas en DFD. ¿Listo? Entonces, para inicializar, vamos a declarar la variable. ¿Listo? Vamos a asignarle un valor. En este caso, este es el valor de asignación. Se lo damos al inicio y le vamos a decir a la variable variable vocal. ¿Sí? Porque vamos a determinar si es una vocal, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio. Da un carácter, determinar si es vocal, ¿sí? Un carácter. Entonces, carácter. Entonces, pongámosle C-A-L. Listo. En comilla sencilla, lo dejo en 0. Listo, vacío. Porque acá le voy a asignar el valor. Listo. Aceptar. Listo. Entonces, ya tengo definida mi variable carácter. Listo. Ahí es donde va a leer nuestros datos. Ahora, el factor lectura, la variable, nos los va a leer. Acá. Le decimos que nos lea A. Mentiras. CAR, que es carácter, nuestra variable que definimos. Y vamos a hacer el operador de decisión con los operadores de racionales, ¿listo? Que son estos. Vamos a internet y vemos los operadores lógicos, ¿listo? Vamos a hacer el de disyunción, ¿listo? Bueno, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer otras estructuras, no vamos a comparar, porque lo podemos hacer en la estructura selectiva if else. Si no cumple la condición, bájese a la otra, si no cumple la condición, bájese a la otra, si no cumple la condición, bájese a la otra. ¿Listo? Para él va a verificar por toda la jerarquización. Aquí vamos a comparar de uno. Entonces, como van en otras estructuras selectivas, entonces le decimos, si carácter es igual a
o si es que el carácter es igual a E, si el carácter es igual a I, si el carácter es igual a O, si el carácter es igual a U. Si no cumple ninguna de la condición, no es una vocal. ¿Listo? Entonces, vamos a definirlo. Entonces, carácter igual, comilla sencilla porque es un valor, le vamos a decir A. Si no, carácter igual, comilla sencilla, vamos a definir E. Or, ¿a qué le estamos diciendo? Carácter es igual a A, o carácter es igual a E, o carácter es igual a I, o carácter es igual a U, o carácter es igual a O. ¿Listo? Él puede tomar cualquiera de esos valores. Si no cumple con ninguno de esos, de esos 5 valores que son las vocales, él me va a decir que no es una vocal. ¿Listo? Y or carácter igual a O, or carácter igual a U. ¿Listo? Entonces ya determiné A, E, I, O, U. Listo. Aceptar. Listo. Ahora voy a imprimir mis datos, ¿sí? ¿Qué le quiero? Quiero imprimir la salida para que me determine si es vocal o no es una vocal. ¿Listo? Entonces acá le voy a decir su... Entonces, acá. Su carácter ingresado no mayúscula es una vocal. ¿Listo? Acá voy a poner solo si es una vocal. ¿Listo? Y corro mi programa. ¿Listo? Entonces ya hice. Definí mi valor inicial, que va a ser de tipo carácter. A mi variable carácter, ¿sí? A mi variable carácter le definí el factor de decisión. En este caso es un operador lógico. ¿Listo? Operadores lógicos. Y va a determinar si es una vocal o no es una vocal. ¿Listo? Entonces vamos a hacer primero la prueba errónea. Vamos a ingresar el valor de m. Recuerden, como es un carácter en DFD, se debe ingresar entre comillas sencillo. Y le doy continuar. Va a decir su carácter ingresado no es una vocal. ¿Listo? Ahí ya me determinó que no es una vocal. Ahora vamos a probar con una vocal. ¿Listo? Vamos a ingresar la U. Sí es una vocal. ¿Listo? Ahí ya me tomó el factor de decisión a la derecha y me dice sí, es una vocal. No, si ingresé un carácter o no, si ingresé un carácter que no es una vocal. ¿Listo? O es una consonante, pero no es una vocal. ¿Listo? El siguiente ejercicio que ustedes encuentran en su guía dice, da un carácter determinar si es vocal, consonante o dígito numérico. Hay 3 factores de decisión. Él tiene que determinar por los 3 cuáles. ¿Listo? Entonces, recordemos las estructuras selectivas repetitivas, donde se podía ver varias condiciones hasta que cumpliera una. ¿Listo? Bueno, este ejercicio lo podemos hacer más largo, pero dése en cuenta que con un operador lógico fue más fácil. Hacerlo más largo es definir la variable y hacer todos los factores de decisión. ¿Listo? Entonces, pues vamos a hacerlo para que miren el ejemplo. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Bueno. Le damos,
Vamos acá a guardarlo, vamos a decir el ejercicio 5. Listo, df, listo. Nuevo. Igual, voy a una asignación, le voy a definir una variable, en este caso voy a cambiar, vamos a igual, cara, y vamos a decirle que es una variable tipo, listo, carácter. Listo, ya definimos carácter. Ahora vamos a hacer la lectura, entonces vamos a leer a carácter. Listo. Ahora vamos a hacer nuestro factor de decisión. Listo. ¿Cuál es? Entonces vamos a decir carácter es igual a listo. Entonces carácter es igual a. Entonces, listo. Si no cumple la condición, si yo ingresé una entonces pásese y verifique si es una E. Entonces el otro se tocaría ingresar otro factor. Bueno, entonces definimos nuestro factor de decisión, estar acá. Entonces, igual que este, entonces vamos a decirle carácter igual, y vamos a decirle ¿listo? Nuestro otro factor de decisión. Bueno. Listo. Si el dato ingresado no es una E, pásese y verifique el otro. Entonces, pasamos acá y verificamos. Y nuevamente, carácter igual a y. Listo. Ahora, nuevamente. Pasamos, verificamos, nuevamente carácter igual a o. No cumple la condición, entonces verifica con el otro. ¿Listo? Carácter igual a U. Listo. Verifique, listo, A. Listo. Bueno, entonces ya ahorita nos toca imprimir. No hay ninguna de las, no cumplió ninguna de las condiciones. Bueno, entonces ya me toca imprimir dato y me toca decirle, no cumplió condición. Esto es, entonces acá le decimos, su dato ingresado es una consonante. Su carácter, pongamos, su carácter ingresado es una consonante. ¿Listo? Listo. Ahora me falta definir. Vamos a chiquitarlo un poquito para poder verlo todo. ¿Listo? Mi otra impresión, acá. Entonces, su carácter es una vocal. ¿Listo? Lo voy a copiar. Copy.
aceptar. Y nuevamente, factor de impresión, acá. Paste. Sí, porque si cumple, si es igualado, pues es una paste. Listo. Igual. Listo. Y falta el último. Paste. Listo. Si no cumple ninguna de las condiciones, entonces su carácter es una consonante. ¿Listo? Ahora le vamos a ejecutar. Ahora vamos a ingresar. Le voy a ingresar una G. ¿Listo? Su carácter ingresado es una consonante. Listo. Ya probé que está funcionando por la izquierda. Ahora probemos por la derecha. Voy a ingresar el carácter intermedio que va a ser la I. ¿Sí? Para que verifique por todos. Su carácter es una vocal. ¿Listo? Él verificó. Primero pasó por A. No, no es una A. Primero pasó por una E. No, no es una E. Pasó por la I y verificó. Uy, sí, sí es la I. Entonces su carácter es una vocal. ¿Listo? De esa forma funciona, muchachos. ¿Listo? Entonces, la idea es que se pongan pilosos, revisen sus materiales de estudio. Hay unos tutoriales que encuentran en plataforma de esa herramienta y comiencen a ejecutar. ¿Listo? Cualquier duda o inquietud ya será resuelta con su instructora. Y ese es el manejo de la herramienta, no es tan complicado. ¿Sí? De vez en cuenta hicimos el mismo ejercicio en una forma mucho más corta, con solo un factor de decisión y con operadores lógicos. Este fue con los operadores selectivos, el if, con estructura selectiva if, then, else, que en el cual íbamos verificando dato por dato. ¿Listo? Acá es corto, pero digamos en el próximo ejercicio tienen que verificar si es una consonante, si es una letra. Tendrían que verificar todo el alfabeto. Entonces hay que pensar qué operadores podría utilizar. ¿Listo? No es más. Eso era el manejo de la herramienta. La idea es que comiencen a practicar en ella. ¿Listo? Muchas gracias. Feliz noche.